nuestro carácter. Y usted me va a decir, hermana, incluso hablando con hermana Carito Labor, 2 veces me mencionó esa palabra y me daba risa. Le dije, Señor, eres precioso en confirmarle a uno las cosas. Quiero hablar sobre la impaciencia esta noche. No la paciencia, ¿sí? No la que nos hace falta, sino de la que tenemos muchas veces más del fruto que Dios nos pide, ¿verdad? ¿Cuántas cuando escucha hablar la palabra impaciencia, muchas veces nosotros solamente nos referimos a aquella paciencia que debemos de tener para hacer una cola, ¿verdad? Aquella paciencia que nos toca esperar, y muchas veces esperamos, pero no pacientemente, porque necesitamos esperar, pero no porque tengamos el fruto de tener la paciencia y esperar un turno, esperar realmente a que la persona se desocupe, esperar realmente a que llegar yo al lugar y nada me irrite, ¿verdad? Estamos ahí y vamos a ver realmente algunas cosas de las que Dios me hablaba, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, la impaciencia, obviamente la impaciencia es la ausencia de lo que usted y yo muchas veces carecemos, la paciencia, ¿sí? ¿Verdad? No nos vamos a perder ahí, ¿sí? Pero fíjese que también es la insatisfacción o la zozobra que nosotros vivimos por causa de algo que deseamos y no se ha cumplido. ¿Cuántas tienen promesas de parte de Dios? ¿De 1 año? ¿De 5 años? Usted lleva el tiempo contado, fíjese. Porque la impaciencia nos hace llevar el tiempo contado. Llevamos contado el día que Dios se ha tardado para contestarnos. Decimos, hace 5 años el Señor me prometió, ¿sí? Y nosotros decimos, pero a veces se nos olvida cómo Dios nos habló y Él nos dio señales, porque las promesas siempre van acompañadas de señales, para que nosotros entendamos cuándo, ¿sí? El Señor nos va a responder. Pero somos de aquellas personas que realmente medimos más lo que nos hace falta que lo que ya tenemos. La impaciencia nos hace actuar de esa manera. Ahora, también la impaciencia es la incapacidad de controlar el deseo de actuar. Mire qué tremendo esto. La impaciencia, cuando nosotros estamos en una situación difícil, ya insoportable, porque mire que la impaciencia hace que nosotros sintamos que lo que estamos viviendo ese momento es insoportable ya. Entonces nos motiva, nos hace actuar de una manera indebida. Ahora, yo le preguntaba, Señor, la impaciencia, ¿qué tanto daño nos hace? Y me di cuenta realmente que la impaciencia es como una semilla que está sembrada en el ser humano, que hace dar muchos frutos y por supuesto no buenos, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo le preguntaba, Señor, usted no va a dejar mentir, y abran sus oídos las jovencitas, ¿cuántas de nosotras nos casamos por impaciencia? Levante la mano, sea honesta delante del Señor. Algunas, ya ve por las historias, no levantaron la mano. Pero nos hemos casado por impacientes. Es decir, no esperamos ni el tiempo de Dios, ni esperamos la edad correcta nuestra para poderlo hacer. Ni esperamos al que tenía que ser. A muchas no llegó por misericordia de Dios, ¿sí? Pero realmente la impaciencia, usted puede ver, y usted la ha saboreado, el producto de todo eso, ¿sí? Porque no de balde tengo tanta mujer aconsejándola por haber tomado decisiones incorrectas, por la impaciencia del corazón, lo que se produce, ¿sí?
Ahora yo le voy a decir una cosa. Así como Dios permitió que en medio de su impaciencia usted se uniera, hiciera, tomara una decisión, hoy tenga paciencia para que Dios restaure su matrimonio. Hoy tenga paciencia para que Dios restaure toda mala decisión que usted tomó. Porque ya vamos a ver que en medio de esos procesos, lo que Dios hace, ¿sí? Lo que Dios realmente alcanza en nuestra vida. Entonces, la impaciencia es una de las características que los seres humanos tenemos. Dígame, ¿quién es la mujer más paciente aquí? Le voy a dar una medalla de oro. Todas tenemos un grado de impaciencia, de intolerancia, ¿sí? Decimos, no soporto. Eso sí que no lo aguanto yo, ¿sí? Y dice la palabra, soportándonos con paciencia. Usted sabe que la paciencia es un fruto, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un fruto, es tan abundante que llega por todos lados a nuestra vida. ¿Cuántas tienen paciencia con sus hijos? Nunca se los han sonado cuando están enojadas. Entonces no tienen paciencia. ¿Cuántas tienen paciencia con sus esposos? ¿Cuántas tenemos paciencia con la hermana que tiene a la par, la que habla mucho? La que ni le han preguntado y ya está opinando. Entonces, hay en nosotros un grado de impaciencia, ¿sí? Que hay que trabajar. Entonces, porque por lo general, a nosotras nos gustan las cosas rápidas. Y creo que las que más padecemos de eso somos las mujeres. Nos gustan las cosas rápidas, decimos, ¿verdad? Como poner agua a hervir, le damos todo el fuego y que hierva para ayer, porque siempre andamos en cara, así nos gustan las cosas rápidas. Andamos viendo qué es lo más rápido que hacemos. Y eso se vuelve para nosotros un estilo de vida, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros como mujeres traemos un patrón de vida donde nos enseñaron a hacer las cosas de esa manera. Entonces queremos que los demás actúen como nosotros actuamos y lo hagan al ritmo que nosotros lo hacemos y como nosotros quisiera que lo hicieran, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, que hay impaciencia, por supuesto nos va a llevar esto a hacer cosas incorrectas. Porque muchas veces nosotros para llegar a un lugar, alcanzar algo, si eso va a tardar mucho, vemos por qué atajo nos vamos, ¿verdad? Vemos cómo simplificamos la operación. Vemos cómo nos saltamos trancas, ¿sí? Vemos cómo vamos a lo directo, decimos nosotros, por no esperar. ¿Dónde está el gerente? ¿Quién es el dueño de aquí? Porque queremos irnos directo y no atravesar el proceso para tener y que crezca nuestra paciencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan necesario que trabajemos esa área? Yo no sé si usted puede comenzar a identificar cuántos problemas ha tenido en su vida por la impaciencia. En cuántos rollos se ha metido por ser impaciente. Cuántas veces realmente ha quedado mal por la impaciencia. ¿Sí? Que queremos todo de dedos tronados. Ahora, muchos hombres a través de la Biblia se han dejado llevar por la impaciencia. La palabra nos lo va a enseñar. Y han cometido errores los cuales vivieron arrepentidos de haberlos hecho. Yo no sé, pero yo me arrepentí de haber hecho un par de cosas. Que ayer, como decía la palabra, Padre, es que la palabra se cumple tan preciosamente, que ayer que el Señor decía que Él restituía los años
Pero yo a un inicio sentí los 5 años que había perdido en mi matrimonio, que lo viví hecho un desastre. Que Dios recompensó y restituyó es otra cosa. Pero mi mala decisión, mi impaciencia, la forma de que hice las cosas, me produjo malos resultados. Días amargos. Pero el Señor me alcanzó en su misericordia, como creo que la ha alcanzado a usted también. Entonces fíjese que la impaciencia es la semilla que produce muchos pecados en nuestra vida. ¿Cómo así, hermana? A ver, ¿por qué se enoja usted muchas veces? Porque hay impaciencia, hay algo que ha producido ese enojo y esa ira, y es raíz la impaciencia. Hay cosas realmente que en nuestra vida, y quiero ir hablando más abiertamente, por ejemplo, un hombre o una mujer que no sabe esperar el proceso de una restauración en su matrimonio y dice, mi mujer aquí o mi marido allá, y quiere resolver de su propia forma las cosas, termina cometiendo errores. Hay quienes caen hasta en el adulterio por no esperar los procesos de restauración y tener paciencia. Rezongan de la esposa, rezongan del esposo, pero como no quieren atravesar el proceso de restauración, que eso, porque dice que la tribulación produce paciencia. Entonces quiere decir que lo que yo puedo estar viviendo difícil, por más difícil que sea, lo que Dios busca es que en mí produzca paciencia. Pero entonces, todo eso que nosotros buscamos saltar, buscamos hacer por nuestros propios medios, es lo que siempre va a terminar mal. Porque el producto que se va a dar no va a ser el resultado correcto. Entonces, para mí la impaciencia es algo que usted como mujer, yo debemos de trabajar en nuestra vida. Porque es una raíz que hay que cortar, ¿sí? Hay cosas que en su casa suceden, que en mi casa suceden, que si nosotros pusiéramos gotitas de paciencia todos los días, no gritáramos lo que gritamos, no nos dijeran lo que nos dijeran, no contendiéramos como contendemos, ¿sí? Porque no esperamos que Dios obre en el cónyuge, no esperamos que Dios obre en el papá o la mamá, sino que yo quiero hacer las cosas. Yo quiero meter mi cuchara, yo quiero realmente que el Señor haga las cosas de esta manera. Entonces, a lo largo de la Biblia, vamos a ir encontrando personajes que en un determinado momento cayeron. Y todo su origen estuvo en la impaciencia. A ver, ¿quién se acuerda de Moisés? Ah, Moisés, ¿verdad? Gran libertador. Hombre que desde que nació, si hablamos solo del nacimiento, vemos maravillas que Dios hizo, porque fue un hombre, un niño, que nació con muchas señales realmente de ver todo lo que Dios iba a hacer. Solo desde que Dios lo guardó es porque algo grande traía, como usted y a mí que Dios nos ha guardado, porque cosas grandes y maravillosas Dios hace con los que Él guarda. Entonces, con este hombre hizo maravillas también. Dice que era un gran libertador, un hombre que había sido formado en la casa de Faraón, donde había sido instruido, donde conocía, realmente no le hizo falta nada. Pero el Señor tuvo realmente que comenzar a tratar con este hombre. Fue ese libertador, fue ese hombre que Dios usó, pero Dios sabía que tenía que tratar algo con él. Usted recordará, de entrada en el Éxodo, la palabra de Dios nos habla. Usted puede ir anotando y leyendo en su casa porque la historia es grande. Yo solo quiero tomar unas partes para retroalimentar lo que es la impaciencia, lo que produce, de lo que se trata en nuestra vida. Entonces Moisés tuvo un detonante en su vida. Que eso es lo que yo quiero que usted comience a pedirle en este instante al Espíritu Santo.
porque hay detonantes en nuestra vida que hacen explotar nuestro ser. Y ahí es donde sale a luz los grados de impaciencia que nosotros tenemos. Fíjese que Moisés, si usted recordará la historia cuando él vio que atacaron a uno de sus hermanos, porque los hebreos, él los veía como uno de sus hermanos, él sabía que eran sus hermanos. Entonces, él se justificó en haber atacado y haber matado al egipcio, porque dice que él, eso le molestó, ¿sí? O sea, entró en enojo. Y pudo él entonces de esa forma, acuérdense lo que le acabo de decir, por ese enojo, por esa ira que lo produce la impaciencia, él mató a alguien. Y fue ahí donde comenzó, porque como él se acuerda que dice la palabra de Dios que él vio a los lados, ¿vea? Pero solo vio a los lados, que nadie lo había visto. Pero unos versos después dice, y se lo sacan en cara. Entonces él dijo, me descubrieron, y es donde salió de Egipto, a huir, porque no había pasado la escuela de la paciencia. Diga conmigo, escuela de la paciencia. ¿Cuántas han sentido alguna vez que Dios las ha tenido en la escuela de la paciencia? ¿Sí? Las mujeres a cada rato cuando le marcamos al esposo y no nos contesta, es la escuela de la paciencia. ¿Sí? 3 llamadas es la escuela de la paciencia. Que le recomiendo que solo le dé una, porque el hombre choco no es, va a ver la llamada. ¿Sí? Y si está ocupado no le va a atender. Yo tengo una cultura, se la voy a transmitir para si la quiere agarrar. Cuando yo necesito hablar con mi esposo para consultarle algo, le marco una vez. Si no me contesta, cuando venga. Si me urge, le marco 2 veces, él ya sabe que me urge. Entonces me contesta. Porque no lo hostigo, ¿sí? Si lo quiere tomar, tómelo. Entonces, vino el Señor, tuvo que enviar al desierto, ¿verdad? A Moisés. Y como que ahí fue su escape y ahí Moisés no tenía ya nadie realmente que le persiguiera, que lo alcanzara, porque ellos habían dicho que lo querían matar. Entonces él dijo, me libré, estoy ya. Lo que no sabía, que entró a lo que es la escuela de la paciencia. Pero lamentablemente, me voy a adelantar, Moisés no dio el fruto de la paciencia. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Usted lo puede leer en Éxodo 14:14, donde habla de una situación, aparte de lo que había pasado con el egipcio, que comenzó realmente Dios a tratar con él. Usted sabe que el pueblo que Moisés tenía no era un pueblo sencillo, ¿verdad? Era un pueblo bien exigente. Diga conmigo, exigente. ¿Usted es exigente, hermana? ¿Ah? ¿Usted es exigente? ¿Verdad que sí? Ya me lo imaginaba yo, que por eso el Señor manda las palabras. Entonces, ese pueblo siempre andaba buscando a Moisés para confrontarlo, para que le diera explicaciones, para que le dijera cómo vamos a salir de esta ahora, Moisés. Entonces en el Éxodo 14:14, mire lo que dice. Hablando Moisés, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, como que nos habla de paciencia, ¿verdad? Fíjese que de la boca de Moisés salió eso para el pueblo de Israel. Qué tremendo que de la boca de Moisés salió. Muchas veces nosotros somos buenos para decirle al otro, tranquilo, ten paciencia, el Señor ya te va a contestar.
Hermana, ¿y por qué se pone de esa manera si el Señor es bueno? Pero cada quien vive su escuela de la impaciencia de forma diferente. Para lo que a mí puedo esperarle años, hay otras cosas que yo quisiera que ayer hubieran sido resueltas. Entonces viene Moisés y le dice al pueblo, tranquilos. Y mire que estaba en una situación tan difícil Moisés, ¿verdad? Se imagina el mar enfrente, con todo el pueblo, miles, los egipcios que ya los alcanzaban, y él que hacía, aunque Dios ya le había dicho que iba a hacer. Pero él no sabía, en ese momento lo aturdió el pueblo, porque el pueblo era el detonante de Moisés. Por el pueblo mató. Por el pueblo él había vuelto a sentir impaciencia. Ahora fíjese que cuando él dice esa palabra tranquilos, quiere decir, hermana, que cuando Dios le diga pacientemente espera en mí, es que cuando usted vea situaciones difíciles, cosas que no llegan, cosas que pasan realmente y a ustedes no le agradan, fíjese que esa palabra tranquilo a mí me enseña que nos quiere decir que nos desentendamos de eso. Porque la paciencia, para que produzcamos el fruto de la paciencia, es que tenemos que desentendernos nosotros, porque lo que la impaciencia produce y busca es que nosotros actuemos por nuestras propias fuerzas. Entonces Dios quiere que nosotros nos desentendamos, ¿sí? Que ensordezcamos nuestros oídos, que disimulemos. Porque hay cosas, situaciones realmente, por ejemplo, le voy a poner cosas tan sencillas. Usted ve la gran cola para llegar donde tiene que llegar a hacer algo que le urge, usted disimule que hay una gran cola, porque usted va a llegar, ¿sí? Que está hablando el de adelante y dice, estas mujeres no se apuran, que no sé qué, que es el gobierno, que no sé cuándo, que por ojo les pa. Usted ensordezca sus oídos, porque la van a contaminar y la van a hacer que dé el fruto amargo de la impaciencia, ¿sí? Entonces, hay cosas cuando Dios dice, tranquilos, esto ya va a pasar, vas a llegar donde tienes que llegar, pero vas a llegar con el fruto de la paciencia. Ahora bien, esto habla también de que no nos defendamos nosotros mismos. Eso creo que es algo que tenemos nosotros muchas veces. ¿Cuántas les gusta dar su opinión? ¿Sí? Yo opino, yo propongo, esa palabra casi no la conocemos. Yo digo que se haga así. ¿Ah? Pero no proponemos. Ahora, habrán cosas entonces que provocarán nuestra impaciencia, o realmente hay detonantes, más bien dicho. Ya va identificando usted, mire, y sabe que es lo tremendo, que nosotros vivimos diciendo qué es lo que nosotros no soportamos, que es a lo que yo sí, eso no le tengo paciencia. A eso sí, o sea, nos damos el lujo de decir las cosas cuando Dios nos está pidiendo un fruto de la paciencia. No vamos a dar fruto donde las cosas son fáciles, usted lo sabe, ¿sí? En las cosas, Dios nos está hablando de aquellas cosas que son difíciles para nosotros, porque Dios nos conoce. Entonces, el pueblo fue el detonante que los sacaba de sus casillas. Esa es la palabra. Esa es la palabra que nosotros usamos. Me sacan de mis casillas. Y me sacan. Ahora, lo tremendo es que Moisés no aprendió a manejar esa presión. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que aprender? A manejar las presiones de la vida. Como una mujer
con tanta responsabilidad no va a tener presiones en su vida. Si nos hemos hecho famosas, que podemos hacer de todo, que tenemos capacidades y cualidades inmensas, y hay momentos, no me va a dejar mentir, que son de presión en nuestra vida. Aquí en la iglesia hay momentos de presión. A ver las que han servido ahora. ¿Han tenido presión este día? ¿Sí? Vea que necesitan paciencia. En ese grupito de 8, si vinieron 8, ahí empezar a dar el fruto. No me dejan mentir que las que servimos, estamos en equipos, dar el fruto de la paciencia, eso es lo más difícil, pero no imposible. Ahora, entonces, el pueblo fue el detonante. Recordemos, en Éxodo 2, del 11 al 14 nos habla cuando mató al egipcio. Éxodo 14 nos habla cuando él estuvo frente al mar y le dijo, estén tranquilos. Ahora también, cuando bajó del Sinaí, ya no se diga. ¿Se acuerda usted de eso? Como cuando usted llega a su casa, vea. Más bien, sus hijos llegan a su casa y usted acaba de hacer la limpieza y está nítido todo aquello. Y ellos llegan con los pies lodosos a saber de dónde, como que usted tirara las tablas de los mandamientos. Y empieza a explotar la cosa. Y le hacen mojazón, y usted tenía la cocina nítida ya había cerrado la cocina, y llegan a dejarle todo. Bueno, ha sucedido, yo no sé si a usted, que usted ya se va a acostar y ha dejado todo ordenado, y el día siguiente que se levanta está todo patas arriba en la cocina. Y está ahí realmente Dios trabajando para dar, que demos nosotros más bien un fruto. Un fruto. Por mi experiencia yo puedo sentir que hasta que yo no doy el fruto, Dios no obra con la otra persona. Entonces Moisés bajó y vio al pueblo en lujuria. Se encendió en ira. No, yo creo que ni terminó de bajar, yo creo que se ha devenido en deslizadero cuando lo vio. Y mire, para él había justificación, como para nosotros muchas veces o siempre hay una justificación. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué hacemos? Siempre nos justificamos. Pero Dios no habla de los frutos, diciendo, si todos te tratan bien, entonces das el fruto de la paciencia. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces Moisés ya tenía las tablas con las escrituras. Y usted sabe que le tocó volver al pobre. Yo no sé si le ha tocado a usted volver a hacer algo por su impaciencia. A mí sí me ha tocado. Me acuerdo una vez que en esos calores horribles del matrimonio que había, le aventé los calcetines al pastor mojados. ¿Y quién cree que los tuvo que ir a recoger? Porque lo mismo que nosotros hacemos nos toca enmendarlo después. Y no le cayeron. Nunca tuve pulso. Entonces, es importante, hermana, que comprendamos algo y quiero que tome esto, por favor, acerca de la impaciencia. Porque el hecho que nosotros no estemos dando ese fruto, sino que ese fruto amargo, la impaciencia viene a producir en nosotros interrupciones. Viene a producir en nosotros, en nuestros procesos también, angustias. Mire, nosotros quisiéramos acortar a través de
impaciencia y muchas veces lo que hacemos es alargar los procesos. La impaciencia también me produce que yo me queje y me desanime. Mire, cuántas veces hay que darle aliento a muchas personas, y estoy hablando de cristianos, que hay que estarles dando aliento y uno dice, está desanimado. No, lo que hay es una raíz de impaciencia en nosotros, porque Dios no nos ha respondido, porque Dios me dijo y no me ha dado lo que me dijo que me iba a dar. Ahí comienza toda la trayectoria de un proceso, cuando después empieza el Señor a enseñarnos que lo que Él quiere son frutos, frutos y frutos y frutos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entramos en este estado de desánimo, no es porque usted solamente esté desanimada, es que no está confiando en Dios. Es que le ha llegado una impaciencia, ha producido eso. ¿Por qué cree que Dios no se lo ha dado todavía? Porque no ha dado el fruto. Por eso no nos ha dado muchas cosas en nuestra vida, porque no hay fruto. Como le decía, todas tenemos promesas y todas quisiéramos que fuera en el tiempo más corto. Y ojo con esto, para las que tienen llamado de parte de Dios. Moisés tenía un llamado y se apresuró, porque Dios no lo mandó a hacer nada y él era el libertador, pero Dios todavía no lo había enviado, no le había dado instrucciones. Tuvo a Faraón y Dios no mandó a matar a Faraón a través de Moisés. Pero él sí quiso libertar al pueblo de una forma equivocada. Entonces, muchas veces Dios nos ha dado una palabra, que vamos a tener un ministerio, que tenemos un llamado. Pero no quiere decir que no vamos a atravesar el proceso para llegar a dar a luz lo que Dios quiere que demos. Hemos visto, y creo que aquí están mis hermanas, hermana Gladys, hermana Yani, que nos ha permitido el Señor ir a iglesias, y hemos visto muchas veces cómo gente, pastores, ministros se levantan antes del tiempo de Dios, y las obras son las que vienen realmente a pagar el plato, por decir, ¿verdad? Realmente, cuando hay un tiempo para todo. ¿Usted sabe que hay un tiempo para todo? ¿Sí? A ver, ¿cuántas hubieran querido que sus hijos nacieran de 6 meses? ¿De 7? ¿De 8? ¿Verdad que 9 meses es el ideal? Entonces había que esperar el proceso. ¿Y tuvo paciencia usted? Ya lo quería. Hasta en eso, ¿verdad? Porque queremos vivir siempre los tiempos adelantados, creyendo que es el día perfecto para vivir lo que nosotros queremos vivir. Y hay un día perfecto. Diga, yo nací en el día perfecto, el día del Señor que Dios tenía para usted. ¿Se da cuenta realmente cómo Dios habla en cosas tan reales que hemos vivido y no las hemos podido comprender muchas veces? Váyase a Proverbios, por favor, Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29. Acá está. Dice la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Pero dice otra parte: mas el que es impaciente, de espíritu enaltece la necedad. Entonces la Biblia habla de la impaciencia.
Fíjese que la impaciencia actúa fuera de la voluntad de Dios. Usted podrá recordar aquella parte que nos habla la palabra en el libro de Ruth acerca de Noemí. Más bien de Elimelec y Noemí, porque el que tomó la decisión de salir de Belén de Judá fue Elimelec. Dice que fue él, su esposa y sus 2 hijos. Estando en los campos de Moab, estando ahí, fue que él falleció, los 2 hijos, quedó Noemí, quedó su nuera, ¿sí? Allí hay otro detonante, que es lo que a nosotros, y sobre todo enfatizo las mujeres que siempre andamos viendo todas las necesidades que hay en nuestra casa, las necesidades del esposo, las necesidades financieras, las necesidades en los hijos, a veces las suyas no se fija que tiene, la necesidad hasta en la nación, usted se da cuenta, o sea, usted opina todo lo que se necesita, ¿verdad? Fíjese que realmente Noemí, Elimelec y Noemí, pero se habla más de Noemí porque es la que quedó viva. Hablando de ellos, ¿qué es lo que los movió a Moab? Fue una necesidad. Y bien tremendo porque Dios los había puesto en Belén, que significa casa del pan. Es decir, ese es su nombre profético, haciéndoles saber a ellos que no se movieran de ahí porque allí iban a tener el pan que iban a necesitar. Pero su necesidad los movió. Justificación, diga conmigo. ¿Cuántas nos hemos justificado cuando vemos una necesidad? ¿Cuántas hemos corrido a hacer un préstamo porque vimos una necesidad y no esperamos en el Señor? Ahí hubo impaciencia. ¿Cuántas nos hemos enredado en cosas al ver las necesidades? Y eso fue algo que nos motivó a hacer y a tomar decisiones que en el momento no estaban bajo la voluntad de Dios. Porque yo creo que al ver yo las consecuencias de que se le murió el marido y se le murieron los 2 hijos, yo puedo entender de entrada que no era la voluntad de Dios que se fuera a Moab, a pesar de la necesidad que tenían. Entonces, no hay excusas, no hay justificaciones, aún en medio de las necesidades, si eso te saca de la voluntad de Dios. Si eso nos saca de la voluntad de Dios. No podemos nosotros decir, porque lo único que vamos a tener son pérdidas, daños, tiempo perdido. Porque se ha de recordar, mi amada hermana, que al final, ¿a dónde tuvo que regresar Noemí? A la casa del pan. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que enviar de regreso? Directo, por nuestra impaciencia. Cuando saltamos eso. Entonces, todo lo que Dios hace, diga conmigo, lo hace con un propósito. Si Dios se tardó, porque tú así lo interpretas, como yo a veces también, es porque hay un propósito todavía en nuestra vida. Si nos toca esperar, quiere decir que Dios quiere producir en nosotros ese fruto que es la paciencia, porque lo vamos a necesitar. Hermana, si lo que Dios quiere hacer con nosotros es grande, realmente quiere decir que tendremos que tener paciencia para ver todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, con los llamados que Dios ha hecho a nuestra vida, con las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. La forma de abortar promesas es a través de la impaciencia. Ese es el camino para abortar las promesas.
Porque cuando tú decides hacer algo por tu propia cuenta, fuera de la voluntad de Dios, estás abortando una promesa de parte del Señor. Y estás sustituyendo lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿por qué, hermana? Porque ¿dónde va a encontrar cabida la promesa? ¿Dónde encontrará cabida si tú ya ocupaste tus propios medios, aún fuera de la voluntad de Dios? Entonces, es necesario que nosotros echemos a andar y pedirle al Señor esta noche que nos dé el deseo de crecer o dar el fruto de lo que es el fruto de la paciencia. Ahora, para muchas de nosotras, creo que en especial las mujeres, como les repito, el detonante son las necesidades diarias que vivimos. Por una necesidad tú muchas veces tienes que tomar una decisión, ¿sí o no? Y es ahí donde realmente nosotros tenemos que poner en una balanza. Antes de ver el resultado, vea el fruto que va a dar. Vea el fruto que se está dando para el Señor. Ahora bien, fíjese que a Noemí, cuando ella regresaba, ella misma se describió cómo iba. Dijo que iba, dígalo, amarga. Porque la impaciencia, lo que te hizo hacer algo fuera de la voluntad de Dios, va a producir luego amargura en nuestra vida. Y yo sé que realmente muchas veces nosotros hacemos cosas, conocemos la necesidad, pero lo que más realmente nosotros nos afecta es muchas veces qué van a decir de nosotros en esta necesidad. ¿Cómo me ven en esta necesidad? La cristiana, ¿cómo la ven? ¿Cómo te tratan en la necesidad? Porque a veces nosotros no podemos decir que no tenemos para un almuerzo, nos da pena. Entonces hacemos cosas equivocadas. A veces realmente el hecho de hablar y decir no tengo para esto, hermana, no es un delito. Es dejar que Dios obre a favor de usted y que Dios mueva los cuervos como Él nos ha enseñado. Pero ¿cuántas hemos querido solventar y sustentar todas las necesidades? Como que a eso el Señor nos ha puesto a nosotros. Máximo cuando hay una cabeza, la cabeza es la que tiene que hacer eso. Pero la mujer siempre tiene que andar cubriendo. Y con las madres de familia, todavía esto es más fuerte. Porque nosotros por andar cubriendo cosas en nuestros hijos, muchas veces caemos en deudas. Por darles a ellos privilegios que en el momento, si Dios no lo permite, es porque no es el tiempo. No es el momento. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios en eso. Ahora, usted sabe también que la impaciencia, lo vamos a ver solo como ejemplo, en la vida de Abraham y de Sara. Sí que se metieron en líos. La impaciencia de Sara. Y ahí sí que fue la Sarita la que le metió la chocolía a Abraham. Porque la impaciencia hace que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas. El caso más típico son ellos dos. Cuando Dios envió su promesa, ¿quién la envió? Fue Jehová. ¿Quién la iba a cumplir? Jehová la iba a cumplir. No le dijo, Sara, metés manos para que esto se cumpla. Claro, la iba a usar a la Sarita, pero para que ella fuese, ¿verdad?,
ese vientre donde saliera, no le dijo a través de tu sierva, le dio a ella la promesa. Pero la impaciencia, hermana, si la edad que ya tenía Sara cuando le dio la promesa, o sea, si el milagro iba a ser el mismo, pues, más años, el milagro iba a ser el mismo. O sea, lo que usted necesita hoy, si Dios, como usted dice, se va a tardar un año, el milagro va a ser el mismo. Porque en la misma situación usted va a estar, en la misma condición usted va a estar. Entonces, lo que Dios quiere es que usted y yo produzcamos el fruto de la paciencia, que es lo que ella no pudo dar. No pudo realmente soltar, sino que dio todo lo contrario, y usted sabe que fue un desastre eso, hasta el día de hoy. Entonces, habían ellos esperado por 13 años, y parecía que lo que Dios prometió no se iba a cumplir. ¿Cuántas tienen promesas de 13 años? De 10 años. Y si el Señor le cumple hoy, ¿va a ser bendición? Y si el Señor se la cumple el otro año, ¿cree que va a ser bendición? Entonces, ¿dónde está nuestro problema para no dar el fruto de la paciencia? Tenemos que trabajar en eso. Es una decisión que nosotros vamos a tomar esta noche para comenzar a creerle a Dios y caminar pacientemente y esperar pacientemente en el Señor. Fíjese que la costumbre en esos días era que si la mujer no podía tener hijos, podía ser a través de su esclava. Pero no era esa la promesa. Entonces, las opciones que usted ve, no es esa la promesa. Lo que usted ha pensado, no es esa la promesa. Que el resultado se parezca, pero no es esa la promesa. Dijo que Jehová lo haría en su tiempo. Yo creo que en usted algo se está gestando, fíjese. Por eso la veo tan quieta hoy. Se está gestando el fruto de la paciencia. Hermana, yo sé que con todos los problemas que usted pueda tener, no es fácil estar sentada ahí. Pero no hay otro camino que la lleve al éxito, que la lleve a la verdad, que la haga permanecer en la voluntad de Dios, que sea esperar pacientemente en su Señor. Póngase de pie, por favor. No quiero darle más vueltas. Realmente el Señor, creo que solo con decirnos que nos iba a hablar de la impaciencia, sabe que era con usted y conmigo. Y sí que el Señor lo prueba rapidito a uno en eso. Fíjese que cuando hay impaciencia, quédese con esto, cuando hay impaciencia, no puede llegar a nosotros la revelación. Las señales pueden pasar por aquí y nosotros no las vemos, porque la impaciencia te ciega. La impaciencia te hace solo enfocarte en algo que tú quieres y no ves todo lo que Dios te está enviando a tu alrededor. La palabra, las señales, los cuervos, todo lo que Dios está usando. Cuando Dios te habla. Cuando Lázaro murió la primera vez, porque murió 2 veces, el Señor llegó y a la primera que se encontró fue a Marta. Y ese pasaje nos habla mucho, ¿verdad?, para poder entender lo que es la vida eterna. Pero ella, en su angustia, que Lázaro estaba muerto, no pudo oír que el Señor le dijo que iba a resucitar, porque su impaciencia ya la había ahogado.
Mientras que llegó donde María, que estaba en la casa, que ahí se había quedado, y ella pudo comprender el milagro que Dios iba a hacer, que Jesús iba a hacer. Entonces, la impaciencia a lo mejor ha estado siendo para nosotros un obstáculo hasta este día para comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como te dije al principio, creo que llevas contabilizado los días que estás en el proceso, que estás en la prueba, que Dios te dio la promesa, vas tachando los años. Dios te habló que te iba a bendecir en marzo, que te iba a bendecir en diciembre, ya llevas un año tachando que no fue este diciembre, que fue el otro diciembre. Pero si Dios habló, Dios te va a bendecir un diciembre. Pero a lo mejor el año no te lo dio porque Él esperaría que tú dieras el fruto de la paciencia. Cierra tus ojitos esta noche, por favor, y métete con el Señor. Yo no sé a cuántas de nosotras la impaciencia nos ha producido problemas. Nos sigue metiendo en problemas. Nos hace hablar lo que no debemos hablar. Nos hace murmurar de lo que ya no debemos murmurar. ¿A cuántas el estar siendo impacientes nos ha hecho aún caer en desánimo? Yo no sé si Dios te ha hablado esta noche, pero si ha sido el Espíritu de Dios, ¿por qué no vienes a deponerle esa área al Señor? Yo sé que el caminar en el Evangelio no es fácil, mi hermana. Aun cuando el Señor nos ha dicho que carguemos con el yugo de Él, que es ligera su carga. Pero yo sé que la necesidad que tú ves en tu hogar, la necesidad que ves en tus hijos, quizás esa situación financiera que tú puedes decir, hermana, yo ya no soporto. Ese matrimonio que a veces se te ha hecho cada vez más cargado, más difícil de sobrellevar, y has ministrado tu corazón diciendo que ya no soportas, que ya no aguantas más. Lo que has hecho es ministrar tu corazón con impaciencia. ¿Por qué no comenzamos pidiéndole al Señor esta noche perdón por haber caído en ese desánimo, por haber estado dando todo este tiempo fruto que no agrada a Él, cuando Él ha buscado en nosotros algo que saborear dulce, que es la paciencia? Si has sentido que has estado en procesos difíciles, en tribulación, en situaciones que ya no puedes más, es porque Dios ha andado buscando el fruto en nosotras de la paciencia. Habla con tu Señor ahí donde estás. Dile: Señor, quiero comprender, oh Dios, que todo lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, que todo lo que yo he estado haciendo, Señor, me ha sacado quizás de tu voluntad, me ha sacado de tus tiempos, me ha hecho quizás como el pueblo de Israel dar más vueltas, Señor, porque no has podido encontrar en mí ese fruto. Hermana, identifica ese detonante que el enemigo ha estado usando y que te ha engañado, que te ha hecho sentir cosas, que te ha hecho confesar y decir que hay áreas, que hay cosas que para ti no son soportables,
cuando Dios te ha dado la capacidad de soportar, cuando Dios te ha dado la capacidad de esperar también. A lo mejor has llegado a un momento donde decir: Señor, siento morir y ya no puedo más. Pero hoy es el Espíritu de Dios diciéndote que lo que Él busca en nosotras es la paciencia. No sé si en tu casa es donde tú tienes mayor dificultad. No sé si es tu trabajo donde estás pasando situaciones difíciles ahora. No sé si es con tu familia. Pero sí sé que Dios está tratando contigo para que produzcas ese fruto. Tú tienes la capacidad de parte de Dios de darlo. Tú has sido diseñada para dar todos los frutos. Tú no eres una mujer estéril, tú eres una mujer realmente que el Señor comerá de los frutos que tú des. Él sabe que quizá ya no aguantas, pero Él no te puede dar lo que te ha prometido si tú no has producido todavía. ¿Por qué no comienzas esta noche a decirle: Señor, esperaré pacientemente en ti? Si eso involucra, Dios, que esté tranquila, si eso involucra, Señor, que me haga la desentendida de todos los problemas y solo pueda esperar en ti, Señor, solo pueda decir: Señor, pacientemente esperaré en ti hoy, pacientemente esperaré en ti mañana. Pero si Dios prometió bendecirte, lo va a hacer. Si Dios ha prometido sanarte, lo hará. Si Dios ha prometido traer a tu familia a los pies de Cristo, Él lo hará. Yo he pasado valles, yo he pasado momentos difíciles donde yo he dicho: Señor, ¿dónde están tus promesas? Pero este es el resultado de que Dios me ha hablado y que me ha dicho: pacientemente espera en mí. Oh Señor, fortalece a cada una de tus hijas, Señor. Fortalece su vida, Señor. Fortalézalas en el carácter, Señor. Padre, si nos hemos estado comportando como esos bebecitos, mi Dios, que lloran para que le den su leche, para que le den, Señor, su comidita. Y en lo humano hemos corrido nosotros a hacerlo, pero tú no eres así, Señor. Porque tú sabes que darnos algo cuando no hemos producido un fruto es como haberlo desperdiciado, Señor. Y tú no desperdicias tus bendiciones. Padre, yo declaro que tus promesas encontrarán cabida en cada una de mis hermanas, Señor. Hermana, si has hecho algo para alcanzar un resultado de una promesa que Dios te ha dicho, si en tu fuerza lo has hecho, pídele perdón al Señor. Pídele perdón porque no le diste cabida para que lo obrara. Si no has tenido la paciencia para restaurarte tú misma, para restaurar tu matrimonio, para que Dios restaure tus finanzas, pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, te cedo los derechos, te cedo el espacio. Rindo mi voluntad, porque la paciencia se produce rindiendo la voluntad delante del Señor. Cede tu voluntad. Cede tu voluntad. Al final, así como Sara, Dios se glorificó, Dios se glorificará en ti, Dios se glorificará. Él no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que te ha prometido. Pero Dios anda buscando fruto en ti, amada. Dios anda buscando fruto, porque lo que viene después de lo que Él hará será más grande contigo y
sabrá que tú ya tienes escuela de la paciencia para poder esperar lo que viene más grande. Oh, Ramashikenda, cédele al Señor tu voluntad, cédele tus derechos, cédele tu tiempo. A Él no se le escapa un día, cédele tu tiempo. Si has estado desanimada porque han pasado los días, hoy encuéntrate con tu Señor y dile: Señor, tomada de tu mano esperaré hoy, esperaré mañana, esperaré los días que tenga que esperar, porque solo de tu mano quiero ser bendecida. Jovencitas, esperen, tengan paciencia, que Jehová la va a bendecir en todo lo que Él ha prometido bendecirlas. Cuiden cada una de sus decisiones, no se salgan de la voluntad de Dios, no se salgan de los tiempos de Dios por la impaciencia. Cédanle todos los derechos de su corazón al Señor para que Él obre en los tiempos perfectos, así como las hizo nacer en el día perfecto de Él. Así Dios dé alumbramiento a todas las promesas de ustedes. Tú siempre has sido Oh, Señor, me has sostenido. dile esto: esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. pero en mi corazón, Señor, Pero mi corazón hoy declaro confianza en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Él te ha sostenido. Sí, Señor. Y esperaré Dilo: pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente. dile: yo lo hago con el corazón y esperaré. Yo tu hija esperaré. En la tormenta, aunque tardare tu respuesta, Sí, Señor. confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Sí, Señor. Tú siempre has tenido control. Tú siempre has estado, Señor. Te agradecemos, Dios. Tú siempre tienes. Solo deposítate. Nunca dejes de ser una hija en las manos del Padre. Una hija confiadamente llega delante del Padre. Y cuando llega y le pide algo, el Padre sabe en qué momento dárselo. Nunca dejes de ser una hija. Nunca dejes de confiar en papá. Nunca dejes de refugiarte en sus brazos mientras esperas. Y mientras esperas, alaba a tu Señor. Mientras esperas, adora a tu Rey. Mientras esperas, comienza a dar gracias por lo que Él hará contigo en los días postreros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Declaro que vamos a dar ese fruto, Señor. Declaro que somos tierra fértil, Dios, donde tu palabra ha caído para dar el fruto al 100%, Señor. Declaro que todo lo que me acontecerá será para beneficio de mi vida, Señor. Que todos los días que yo tenga que esperar, tú algo me enseñarás, Señor. Algo me mostrarás, Padre Celestial.
Gracias, bendito Dios. Te alabo, Señor. Te bendigo. Siempre para honrarte y tu nombre exaltar. Bueno, vamos a hacer la oración.